Tardes con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMES, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad de seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos que sea de su agrado. Compartir este conocimiento. Siguiendo con el curso de Administración Financiera, módulo 2, análisis de las finanzas, ¿no? De las finanzas rentables, ¿no? Había quedado pendiente el caso práctico de la unidad 8 sobre el tema de la valorización de empresa, ¿no? Por el tiempo que nos ganó. Entonces vamos a ganarle el tiempo. Este es un caso práctico, cómo la valorización con el flujo de efectivo libre, ¿no? Con el flujo de efectivo libre que me permite, ¿no? Proyectarme, ¿no? Proyectarme a digamos, de la actualidad hacia el futuro, ¿no? En este caso vamos a hacer 6, 7, 8, 10 años, ¿no? De aquí a 10 años, ¿cómo podemos proyectando? Para que puedan entender, sí, la figura, ¿no? Vamos a ver este casito, ¿no? Que dice, varíe cualquiera de las variables de la proyección mostrada y observe el efecto en los rendimientos del modelo en, en la sección. Y la pregunta que se hace, ¿a qué variable, no, la conclusión del valor de la empresa es más sensible? ¿O a qué variable es sensible, no? Estas dos preguntas, ¿no?, que se realizan. Entonces, esta empresa llamada Corporación Mercantil S.A. muestra su modelo de flujo de efectivo libre descontado en miles de soles y miren los puntos de las variables proyectadas: el factor de crecimiento de venta, el margen de utilidad bruta esperada, los gastos operativos como porcentaje de las ventas, la depreciación y amortización como porcentaje de la venta, el factor de crecimiento de los gastos de capital, capital de trabajo neto sobre la venta. Mide el porcentaje, ¿no?, que ellos quieren proyectarse de 2020 al 2029. Entonces, cada datos que nos refleja, ¿no?, son variables que se tienen que ir proyectando. Pero también me da como dato la tasa del impuesto de la renta, el 29.5%. También la tasa de crecimiento sostenible a largo plazo, el 5% por año después del 29. Y una tasa de descuento del 8%. También me da otro dato, ¿no?, el resultado del modelo de valoración, ¿no?, también del año 2020 al 2029. Y mire estos tres resultados que me determinan: el margen de utilidad neta, ¿no?, eh, del 2020 a 2029, el 50%, el margen de la utilidad operativa del 2020 a 2029, de acuerdo a los años, cómo va evolucionando. En este caso, mire qué comparación tiene de la neta a la operativa, ¿no? La neta, durante los 10 años que se proyectan, ¿no?, se marcan al 50%, ¿no? Y en cambio la operativa, no, la operativa tiene sus altibajos, ¿no? Que los 2 primeros años, el 12%, de ahí sube a 14% y así sube una diferencia de 1%, pero de ahí baja a 2%. Sube a 1, ¿no? A 1, sube en un punto, se mantiene y luego se mantiene en 1%. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que el margen de utilidad operativa, los márgenes, ¿no?, varían entre 2 a 1% durante la proyección de los 10 años. En cambio, el flujo de efectivo, ¿no?, el flujo de efectivo libre, ¿no?, de acuerdo a la información que obtiene, miren, también comienza con esta diferencia, pero por 3 centavos, ¿no? O sea, hay un incremento de 3 centavos en el flujo, ¿no? Y así sucesivamente. En el año 2024 baja a 3%, a 0.03, ¿no? O sea, 3 centavos trata de bajar, de ahí sube, ¿no? Sube hasta el 2029. O sea, siempre va a haber ¿no? Dentro de los 10 años, ¿no? A veces lo utilizan
a la mitad o antes de la mitad del año, ver un déficit, ¿no? Un índice de 1 o 2 puntos, ¿no? Para que pueda, digamos, el flujo de efectivo sea adecuado. Y dentro del valor terminal, ¿no? Determinan que lleguen a 17.43. También me dan como datos, ¿no? El valor presente de la operación de la empresa, ¿no? ¿Cuánto es en sí? Es 2.446.670 y el valor de mercado de los activos de la empresa a 2.596.670. Entonces, a la solución, miren, no voy a entrar con detalles, pero miren cómo utilizo, ¿no? ¿Qué cosa utilizo? El modelo de flujo de efectivo de libre descontado, ¿no? Al año finalizado de 31 de diciembre, o sea, el actual, ¿no? Tengo que optar con los datos que tengo de 2019, con la actual de 2020 y proyectarme hasta el 2029. Entonces, utilizo con la información lo que hay en el estado de resultados, como verán, ventas, costa, obtengo la utilidad, luego la utilidad de la operación antes de depreciación, lo resto la utilidad antes de interés e impuesto, utilizando la depreciación y amortización, y también utilizo los arrestos de pérdida de impuestos, ¿no? Y tengo el saldo de las utilidades netas disponibles. Mi problema no es ahí, mi problema va a abarcar a partir del NOPAT, ¿no? A partir del NOPAT, o sea, utilidades operativas, después de impuesto, a partir de ahí comienzo a darle un análisis sobre la proyección del modelo de flujo de efectivo. ¿Por qué, profesor? Porque voy a determinar, ¿no? Esta depreciación y amortización, como ustedes vean acá, lo ha restado. Acá lo voy a considerar como una suma. El gasto de capital. El gasto de capital obviamente no sigue utilizado, pero lo voy a utilizar para mi flujo en forma negativa, ¿no? Y en el año anterior no aplico nuevo capital de trabajo neto, pero sí determino en el 2020, ¿no? En el 2020 determino hasta el 2029, ¿no? ¿Y dónde sale esa información? ¿No? Esa información lo proyecto, ¿no? Lo proyecto en sí para que, ¿por qué? ¿Por qué, profesor? Para que mi flujo de efectivo libre sea considerado, ¿no? Sea considerado con la información que el especialista de finanzas lo va a considerar. O sea, tengo que ver la manera de que este flujo de efectivo, las variaciones sea positiva y no negativa, como lo refleja acá, ¿no? Todo flujo siempre tiene que adecuarse, ¿no? Al tiempo y proyectarse también, pero en forma óptima, en forma positiva. Están en ascendente hasta llegar a ese monto. Una vez que determina ello, ¿no? Tengo la información que me dan sobre el valor terminal, el valor presente de flujo de caja, ¿no? Doy la variación en sí. Acá comienza mi análisis, ¿no? ¿Cuál es el valor presente de la operación de esa empresa? Y me dan como dato, ¿no? La valoración de empresa me dan como dato, ¿no? Los 2.446.670, ¿no? Y reconozco parte de los activos, ¿no? Los activos corrientes, 150.000, ¿no? La suma de ello hace que para el 2020 sea considerado, o sea, esta información es de 2019. Para el 2020, para yo proyectarme durante los 10 años, el valor de mercado de los activos de grandes expectativas ya no va a ser de 2.446.670, sino de 2.596.670, ¿no? Entonces, esta es una forma de poder, digamos, reconocer y los especialistas de finanzas ver cómo valorizan la empresa en sí, ¿no? Acá hay otro pronóstico, así rapidito nada más, rapidito, me dan los ingresos de la información, ¿no? Financiera, con cómo ha sido la tasa de crecimiento de las ventas, ¿no? En el 2019 no tengo información porque ya acabó, pero se proyecta que para 2020 es el 15 y 2021 el 12, ¿no? El 12. Pero aún así, profesor,
Pero si dentro del 2020, ¿qué pasa si no encuentro la expectativa? No llegó al techo de los 15%. Por eso está el 12% en 2021. Si tú llegas al 12%, para el 2021 vas a poder llegar al techo, aunque 2020 no lo hayas llegado, ¿no? Siempre en finanzas, cuando se ve para el año siguiente, determinar, ¿no? Si el 2020 ha ocurrido situaciones críticas, ¿no? Trata de comparar del año siguiente. A veces no hay que elevarlo mucho, ¿no? Porque también puede suceder situaciones, ¿no? Que el proyectista tiene que ver la manera, o el financista también, no solo el proyectista, sino también el financista, ver la manera de cómo comparar los porcentajes cuando voy proyectando la realidad en sí. Yo estimo, claro, los estimo, sí, ¿no? Una estimación adecuada, ¿no? Una que se ve a la realidad, ¿no? Y luego, con los elementos que atribuye, y al final y al cabo, con estos porcentajes yo puedo determinar que mis estados de resultados y mis estados de situación financiera puedan reconocer qué cosa. Al final y al cabo del estado de resultado, cuántas acciones es lo que me va a valer y, o voy a poder invertir, y mi dividendo por cuánto va a ser. Con toda esa información, mire con cuánto está realizando el dividendo por acción. Y los resultados, ¿no? Los resultados en sí, ahí le dejo para que se proyecten, ¿no? Hay varias informaciones por realizar. Con esa información quería adelantar, ¿no? Cómo se proyectan, ¿no? Con los estados financieros y datos de proyecciones a futuro en el caso de valorización de empresa. Muy bien, entonces voy a avanzar con el tema que estaba programado el día de hoy, sábado 28, ¿no? De análisis de rentabilidad, ¿no? Eh, Dentro de análisis de rentabilidad tenemos pues el esquema, ¿no? Vamos a ampliar, ¿no? Estos contenidos de una introducción, el retorno de la inversión, ¿no? El retorno sobre el patrimonio, ¿no? El famoso ROE, el anterior fue el ROI, el rendimiento de los activos, el ROA, el análisis de Dupont, el valor para los accionistas, el retorno del patrimonio invertido, la medida de rentabilidad sólida, el valor económico agregado, el retorno del flujo de efectivo de la inversión, ¿no? Ese Freud, y las utilidades antes de interés, impuestos de depreciación y amortización, y un caso práctico para entender. Entonces, entramos con el tema de análisis de rentabilidad. Cuando me hablan del análisis de la rentabilidad, a veces uno se pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué, o sea, qué llamamos de rendimiento, ¿no? ¿Por qué el nombre de rendimiento, ¿no? No solo la forma física del ser humano, sino también las empresas utilizan el nombre de rendimiento, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque dentro de ese rendimiento voy a reconocer qué cosa, la rentabilidad financiera, ¿no? O sea, dentro del rendimiento, que operativamente, ¿no? Que tiene que ser algo óptimo, ¿no? En forma conceptual, la rentabilidad financiera en una empresa se va a reconocer qué cosa, que el dinero se tiene que ganar o se tiene que perder, pero más que ganar que perder, ¿no? Porque si yo veo que empresas, ¿no? Más se enfoca para perder, entonces ese financista está pésimo. Entonces, cuando se habla mucho de ganar y perder, obviamente ya uno en su chip ya reconoce que es una inversión, ¿no? Una inversión a un periodo determinado, ¿no? Que determina cuánto tiempo va a estar esa inversión, ¿no? Y cuál es el resultado, cuál es el rendimiento en sí de esa inversión. Entonces, un rendimiento puede expresarse nominalmente como el cambio en el valor en soles de una inversión a lo largo del tiempo. Un rendimiento también puede expresarse como un porcentaje derivado de la relación entre utilidad
e inversiones. Los rendimientos también pueden presentarse como resultados netos, ¿no? O como rendimientos brutos que no tienen en cuenta nada más que el cambio de precio, ¿no? Cuando me hablan de comprender los retornos, ¿no? Los financistas, ¿no? O el gerente de finanzas y el gerente general, ¿no? Trata de que los inversores, ¿no? Sean prudentes, ¿no? En precisar el rendimiento si es circunstancial o depende de los datos financieros, ¿no? Que se puede introducir, ¿qué cosa? Al final y al cabo, tenemos que medir, ¿no? Cuando el financista mide, ¿no? La situación financiera, puede ocasionar bien positivo o bien negativo. La utilidad podría significar bruto, bruto y operativo o neto, ¿no? Lo mayormente que se conoce, pero también dentro de la utilidad, como han visto en los casos anteriores, que puedes medirlo antes de impuestos o después de los ingresos o ganancias fiscales, ¿no? Y la inversión podría significar, ¿no? Bien en el activo o deuda o patrimonio seleccionado, medios o totales. Entonces, con todos estos datos que nos brindan, nosotros podemos definir que las variaciones de rendimiento comunes es una forma métrica financiera, subyacente a que cada rendimiento debe evaluarse caso por caso. ¿Por qué, profesor? Para comprender realmente el significado de un rendimiento concreto. Entonces, profesor, ¿quiere decir que el rendimiento de periodo de retención es el rendimiento de una inversión? Así es. ¿Por qué? Porque va a optar por el tiempo, si puede ser corto o largo. Pero dentro de ello que cada rendimiento de periodo tenga la tenencia y expresarse nominalmente como un porcentaje. Y cuando se expresa como porcentaje, el término que se suele utilizar es tasa de rendimiento, la famosa TDR. Un ejemplo, ¿no? El rendimiento obtenido durante el intervalo periódico de un mes es un rendimiento mensual y el de un año es un rendimiento anual. A menudo, las personas están interesadas en el rendimiento anual de una inversión o en el rendimiento interanual, que calcula el cambio de precio desde hoy hasta el de la misma fecha hace un año. Profesor, entonces los retornos eh, en forma interna también es periódica, así es, porque tienen diferentes longitudes, solo pueden ser comparados cuando han sido convertidos a intervalos de la misma longitud, pero se acostumbra a comparar las devoluciones obtenidas durante los intervalos de un año y el proceso de la conversión de intervalo de retorno más corto o más largo en retornos anuales se denomina anualidad. Un rendimiento positivo es la ganancia o el dinero obtenido de una inversión o de una empresa. Pero de la misma manera, un rendimiento negativo representa una pérdida o dinero perdido de una inversión de una empresa. Profesor, y el retorno nominal es la ganancia o pérdida neta de una inversión expresada en términos nominales. Esto se puede calcularse cuando cuando el cambio de valor de la inversión en un periodo de tiempo determina, ¿qué cosa? La distribución de menos los desembolsos, ¿no? Y por eso, y el verdadero retorno, la tasa de retorno real se ajusta a las variaciones de los precios debidas a la inflación u otros factores externos. O sea, este método expresa la tasa de rendimiento nominal a términos reales, lo que mantiene constante en el tiempo el poder adquisitivo de un determinado nivel de patrimonio.
Por eso, y ratio de retorno, los ratios de retorno, ¿no? Son un conjunto de los ratios financieros que miden la eficacia de la gestión de una inversión, pero también va a permitir ayudar a evaluar si está generando el mayor rendimiento posible de una inversión. Dentro de ello tenemos pues el retorno de inversión, el famoso ROI, ¿no? Que es un rendimiento porcentual, ¿no? Es un rendimiento expresado como porcentaje y se conoce como retorno de la inversión, ¿no? En cambio, el retorno de patrimonio, ¿no? Es un ratio de rentabilidad que figura como utilidad neta dividido por el promedio de los patrimonios y que mide la cantidad de utilidad neta que se generan por cada sol de inversión en acciones. Y el retorno de los activos, el famoso ROA, es un ratio de rentabilidad que se calcula como la utilidad neta dividido por el promedio de los activos totales y que mida la cantidad de utilidad neta y que se genera por cada sol invertido en activos. Profesor, ¿y cuáles son las claves para tener en cuenta, ¿no? Sobre el análisis de la rentabilidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos un rendimiento, es la variación del precio de un activo, una inversión o un proyecto a lo largo del tiempo, que puede representarse en términos de cambios de precio o de porcentaje. También un rendimiento positivo representa una ganancia, mientras que un rendimiento negativo marca una pérdida. Ojo, mucho ojo con ello. Y los rendimientos suelen analizarse a efectos de comparación, mientras que el rendimiento de un periodo de retención calcula la ganancia o la pérdida durante todo el periodo en que se mantuvo una inversión. Otra clave también es el rendimiento real. Tiene en cuenta los efectos de la inflación y otros factores externos, mientras que el rendimiento nominal solo está interesado en el cambio de precio. El rendimiento total de las acciones incluye la variación de los precios y el pago de dividendo interés. Y como última clave, existen varios coeficientes de rendimiento para su uso en el análisis fundamental. Muy bien, vamos avanzando. El retorno de inversión, ¿no? El famoso ROI. ¿En qué momento, digamos, en qué momento se aplica? Pero vamos a darle la definición. ¿Qué cosa es el retorno de inversión llamado ROI? Es una medida de rendimiento que se utiliza para evaluar la eficiencia de una inversión o comparar la eficiencia de varias inversiones diferentes. El ROI trata de medir directamente la cantidad de retorno de una inversión particular en relación con el costo de la misma. ¿Y cómo se calcula el retorno de inversión, profesor? La fórmula, ustedes lo están visualizando, ROI es igual. ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué información voy a utilizar? El valor actual de la inversión menos el costo de la inversión dividido, ¿no?, sobre el costo de la inversión. O sea, que ese valor actual de la inversión se refiere al producto obtenido de la venta de la inversión de intereses, dado que el rendimiento de la inversión se mide como un porcentaje. Puede compararse fácilmente con los rendimientos de otras inversiones. O sea, me va a permitir medir una variedad de tipos de inversiones entre sí. El retorno sobre el patrimonio. El famoso ROE, ¿qué cosa es? ¿Cuál es su definición? Es una medida de los resultados financieros que se calcula dividiendo la utilidad neta por los fondos propios, puesto que los fondos propios son iguales a los activos de una empresa menos su deuda. El ROE,
podría considerarse como el rendimiento de los activos netos. ¿Y cuál es la fórmula y el cálculo de ROE, profesor? La rentabilidad de las inversiones se expresa en porcentaje y puede calcularse para cualquier empresa si la utilidad neta, ¿no?, y el patrimonio social son ambos números positivos. La utilidad neta se calcula antes de los dividendos pagados a los accionistas comunes y después de los dividendos de los accionistas preferentes y los intereses a los prestamistas, ¿no? O sea, retorno de patrimonio es igual utilidad neta sobre el promedio de patrimonio de los accionistas. ¿Qué dice la ROE, ¿no? O el ROE. El ROE es considerado bueno o malo, ¿no? Dependerá de lo que sea normal para las pares de una acción. Por ejemplo, ¿no?, si las empresas de servicios públicos tendrán muchos activos y pasivos en el estado de situación financiera, en comparación con una cantidad relativamente pequeña de utilidad neta. Un ROE normal en el sector de los servicios públicos podría ser del 10% o menos. Una empresa de tecnología o de venta por mayor de menor, con cuentas de estado de situación financiera más pequeña en relación con la utilidad neta, puede tener niveles normales de ROE del 18 o más por ciento. Y el uso de ROE para estimar las tasas de crecimiento, profesor. La tasa de crecimiento sostenible y las tasas de crecimiento de los dividendos pueden estimarse utilizando el ROE, suponiendo que el ratio se encuentra aproximadamente en línea o justo por encima del promedio de su grupo paritario, aunque puede haber algunos problemas, ¿no? La rentabilidad del patrimonio invertido puede ser un buen punto de partida para elaborar estimaciones futuras de la tasa de crecimiento de una acción y la tasa de crecimiento de su dividendo. El ROE y la tasa de crecimiento sostenible, ¿en qué consiste? Supongamos que hay dos empresas con un ROE y una utilidad neta idénticas, ¿no? Pero con ratios de retención diferentes, ¿no? La empresa antes tiene un ROE del 15% y devuelve el 30% de su utilidad neta a los accionistas de un dividendo, lo que significa que la empresa antes retiene el 70% de su utilidad neta. La empresa buena también tiene un ROE del 15%, pero devuelve solo el 10% de su utilidad neta a los accionistas para un ratio de retención del 90%. O sea, que la empresa, ¿no? En la empresa antes, la tasa de crecimiento es del 10.5%. O el ROE también aplica el ratio de retención y que es del 15% por el 70%. La tasa de crecimiento de la empresa buena es del 13,5% o del 15% por el 90%. Entonces, cuando hago la comparación de los porcentajes que puede determinar, sea a favor o sea en contra, determinamos en pocas palabras que el crecimiento se ve, si está en positivo está bien, pero si está en negativo hay que preocuparse. Hay que preocuparse. La estimación de tasa de crecimiento de los activos, no, perdón, de los crecimientos de los dividendos, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Dentro de mi análisis, siguiendo con nuestro ejemplo de arriba, o sea, lo que hemos mencionado ahorita, ¿no? Es, o sea, del ROI y la tasa de crecimiento sostenible, el caso práctico que mencioné, es si la tasa de crecimiento de los dividendos se puede estimar multiplicando el ROE por el coeficiente de reparto, el ratio de pago es el porcentaje de la utilidad neta. ¿Cómo así, profesor?
que se devuelve a los accionistas comunes a través de los dividendos. Esta fórmula nos da una tasa de crecimiento de dividendos sostenible y que va a favorecer a la empresa antes. O sea, la tasa de crecimiento de los dividendos de la empresa antes es del 4.5%. Y el ROE por la tasa de pago que es del 15% por el 30%. O sea que la tasa de crecimiento de los dividendos de la empresa buena es del 1.5% o 15% por el 10%. O sea, una acción que se esté incrementando su dividendo muy por encima o por debajo de la tasa de crecimiento o dividendo sostenible que pueda, ¿no? Que pueda indicar los riesgos que deben ser investigados. Muy bien. El uso de ROI también, ¿no? El uso de ROI para identificar los problemas es algo razonable preguntarse por qué una ROE media o ligeramente superior a la media es buena en lugar de un ROE que es el doble, el triple o incluso más alta que la media de su grupo de iguales. Y la pregunta que se hace, ¿no son las acciones con un ROE muy alto un valor mejor? A veces, ¿no? Un ROE extremadamente alto es algo bueno si las utilidades netas son extremadamente grandes, comparados con los de las acciones, porque el rendimiento de una empresa es muy fuerte. Sin embargo, más a menudo, un ROE extremadamente alto se debe a una cuenta de patrimonio pequeña en comparación con las utilidades netas y lo que indica el riesgo, ¿no? El riesgo en sí. Otro aspecto también del retorno de patrimonio, utilidades inconsistentes, ¿no? Las utilidades consistentes, en primer lugar, ¿no? También tenemos que reconocer los problemas potenciales con un alto ROE, ¿no? Porque podría ser la inconsistencia de la utilidad. Se imagina que una empresa, ¿no? Por ejemplo, Regionales S.A., que no ha sido rentable durante varios años, ¿qué me quiere decir con ello? Que las pérdidas de cada año están en el estado de situación financiera, en la parte de patrimonio como pérdida retenida. Si las pérdidas tienen un valor negativo y reducen el patrimonio social, supongamos que Regionales S.A. ha tenido una utilidad inesperada en el último año y ha vuelto a la rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Que el denominador en el cálculo de ROE es ahora muy pequeño después de muchos años de pérdida, lo que hace que su ROE sea engañosamente alto, ¿no? Por eso siempre les digo, tienen que utilizar la información relevante y precisa y concisa, o sea, lo que hay. Si yo encuentro, ¿no? Un ejemplo, si yo encuentro 10 lapiceros, paso un tiempo, sigue los 10 lapiceros, ¿es eficiencia? Lo primero, no, porque lo primero que va a decir, ¿por qué no salió los 10 lapiceros? ¿Qué pasó con el plan de acción de las ventas? Y si es de 2020, si me aplican la normativa y la documentación, ¿por qué no ha salido dicho producto? Porque hay un decreto legislativo que por el estado de emergencia nacional me permite no salir. Entonces, con esa información, con un sustento, puedo determinar que mi estado financiero sea reconocido con la información real de lo que se tiene, ¿no? Ya todos los contadores y los auditores ya tienen que de conocer cuando hay situaciones de esa manera. No podemos inventar números cuando no lo son. Tienen que sustentar por qué existe esa información. Utilidad, luego viene el exceso de la deuda, ¿no? Que también está dentro del retorno sobre el patrimonio. El segundo problema es el exceso de deuda.
Si una empresa ha estado pidiendo prestado agresivamente, puede aumentar el ROE como el patrimonio y es igual a los activos menos que la deuda. La utilidad neta negativa, ¿no? La utilidad neta negativa, si hay utilidad, ¿ya? Si hay utilidad neta negativa y un patrimonio accionario negativo, que puede llevar a un ROE artificialmente alto, pero sin embargo, si una empresa tiene una pérdida neta o un patrimonio neto negativo, no se debe calcular el ROE. Ojo, mucho ojo con ello. Y el patrimonio neto es negativo, el problema más común es el endeudamiento excesivo o la rentabilidad inconsistente. Sin embargo, hay excepciones a esa regla para las empresas que son rentables y han estado utilizando el flujo de caja para recomprar sus acciones, sus propias acciones. Pero para muchas empresas está es una alternativa al pago de dividendo y puede llegar a reducir, ¿qué cosa, profesor? El patrimonio social lo suficiente como para que el cálculo sea negativo, ¿no? Sea negativo. En todos los casos, los niveles negativos o extremadamente altos de ROE debe considerarse una señal de advertencia que vale la pena investigar. En raros casos, un ratio negativo de ROE podría deberse a un programa de recompra de acciones apoyado por el flujo de efectivo y a una excelente gestión, pero este es el resultado menos probable, ¿no? Menos probable en sí. Luego, dentro del retorno sobre patrimonio, tenemos el ROI versus retorno de patrimonio invertido, ¿no? Mientras que el retorno sobre el patrimonio se refiere a la cantidad de utilidad que una empresa puede generar en relación con el patrimonio de los accionistas, y el retorno sobre el patrimonio invertido lleva ese cálculo un par de pasos más allá. Y como último punto sobre el retorno sobre el patrimonio, limitaciones de la utilización de la rentabilidad de las inversiones. Si persiste un alto rendimiento de los fondos propios, no siempre es positivo. Un rendimiento excesivo puede ser indicativo de una serie de problemas como utilidad inconsistente o deuda excesiva. Además, un ROI negativo debido a que la empresa tiene una pérdida neta o un patrimonio neto negativo no puede utilizarse para analizar la empresa con cuidado. Tampoco puede utilizarse para compararla con empresas en un ROE positivo. Entonces, ¿y cuál es la clave de todo esto, profesor? La clave sería para que el retorno del patrimonio mide la eficacia, con la dirección utiliza los activos de una empresa para crear utilidades. Un buen o mal ROE dependerá de lo que sea normal para la industria o los compañeros de la empresa. Como atajo, las inversiones pueden considerar un rendimiento del patrimonio social cercano a la media a largo plazo como un ratio aceptable y cualquier cosa inferior al 10% como malo, ¿no? Entonces, esas son las claves precisas para que poder determinar lo que vamos a seguir avanzando sobre qué cosa es un rendimiento de los activos. Es un ratio de la rentabilidad de una empresa en relación con sus activos totales. ¿Y cuáles son las claves, profesor, para tomar decisiones dentro del rendimiento de los activos? El ROA es un ratio de lo bien que una empresa utiliza sus activos, determinando la rentabilidad de una empresa en relación con sus activos totales. También el ROA se utiliza mejor cuando se comparan
empresas similares o se compara una empresa con su rendimiento anterior. El ROA tiene en cuenta la deuda de la empresa a diferencia de otras mediciones como el ROE. ¿Y cuál es el fundamento en sí, profesor, del ROE? O sea que los negocios, perdón, del ROA, que los negocios tienen que ver en última instancia la eficiencia, o sea, exprimir al máximo los recursos limitados. Comparar la utilidad con los ingresos es una medida operacional útil, pero compararlos con los recursos que una empresa utilizada para obtener, tengo que reducir la viabilidad misma de la existencia de una empresa. ¿Y cuál es la fórmula, profesor Ello? Retorno sobre los activos es igual utilidad neta dividido activos totales. ¿Y cuál es la importancia del ROA? En términos básicos, indica que las utilidades se generaron a partir del patrimonio invertido. El ROA para las empresas públicas pueden variar sustancialmente y dependerá en gran medida de la industria. Por eso, cuando se utiliza el ROA como medida comparativa, es mejor compararlo con las cifras anteriores de ROA de una empresa o con el ROA de una empresa similar. Muy bien. ¿Y cómo usar el ROA? ¿No? La rentabilidad de inversión es muy útil para comparar empresas del mismo sector, ya que los distintos sectores utilizan los activos de manera diferente. Un emprendedor me hizo una consulta, el ROA versus el ROE, ¿a quién hago caso? ¿No? O sea, tanto el ROA como el ROE son medidas, ¿no? Eso que yo le he explicado al emprendedor, le digo que son medidas de la forma en que una empresa utiliza sus recursos. Esencialmente, el ROE solo mide el rendimiento del patrimonio de una empresa, dejando fuera los pasivos. Por lo tanto, el ROA representa la deuda de una empresa. Ojo, deuda, ¿no? Representa la deuda de una empresa y el ROE no. Cuanto más apalancamiento deuda asume una empresa, mayor será el ROE en relación con el ROA. Limitaciones del ROA. ¿En qué momento me va a limitar este ROA? ¿No? El mayor problema con el ROA es que no puede ser usado en todas las industrias. Esto se debe a que las empresas en una industria como la industria tecnológica y otras industrias como la de las perforadoras de petróleo, también diferentes bases activas. Algunos especialistas de finanzas también consideran que la fórmula básica de ROA es limitada en sus aplicaciones, ¿no? Siendo más adecuada para los bancos. Los balances de los bancos representan mejor el valor real de sus activos y pasivos porque se contabilizan el valor de mercado de ajuste al mercado o al menos una estimación de valor de mercado frente al costo histórico, ¿no? Y la fórmula tenemos en dos aspectos, la variación directa y la variación indirecta. La variación directa, ¿no? De ROA es utilidad neta, ¿no? Utilidad neta más los gastos de intereses multiplicados por una tasa de impuesto y todo ello dividido, ¿no? Todo ello dividido con los activos totales. En cambio, ese es en el caso de una utilidad neta. La utilidad operativa, ¿no? Se multiplica por la tasa de un impuesto y dividido sobre totales. Tenemos dos tipos de ROA que se realiza. Seguimos avanzando. El análisis de DuPont. ¿Qué cosa es, profesor, el análisis de DuPont? Porque muchos hablan sobre este análisis, ¿no? O modelo de DuPont, ¿no?
es un marco para analizar el rendimiento fundamental popularizado por la corporación DuPont. El análisis de DuPont es una técnica útil que se utiliza para descomponer los diferentes impulsores de ROE. La descomposición de la ROE permite a los inversores centrarse en los indicadores clave de rendimiento financiero de forma individual para identificar los puntos fuertes y débiles. ¿Y cuáles son las claves, profesor, para tomar las decisiones de este análisis de DuPont? El análisis DuPont es un marco para analizar el desempeño fundamental originalmente popularizado por la corporación DuPont. El análisis DuPont es una técnica útil que se utiliza para descomponer los diferentes impulsores de ROE. Y también un inversor puede utilizar un análisis como este para comparar la eficiencia operativa de dos empresas similares. Los gerentes pueden utilizar el análisis de DuPont para identificar los puntos fuertes o débiles que deben ser abordados, ¿no? ¿Y cuál es la fórmula y cálculo del análisis de DuPont, profesor? Tenemos ahí, análisis de DuPont es igual al margen de utilidad neta multiplicado por la revolución del activo y multiplicado por el patrimonio, ¿no? Multiplicador del patrimonio. Luego tenemos lo que es componente del análisis, ¿no? Lo que el análisis de DuPont, ¿no? Lo que el análisis de DuPont, voy a ser breve, ahí permite evaluar los componentes de ROE. En cambio, el componente del análisis de DuPont no rompe el ROE en sus componentes constituyentes para determinar cuál de estos factores es el más responsable de los cambios en el ROE. Luego tenemos ahí el margen de utilidad neta, que es la relación entre la utilidad final y los ingresos totales o las ventas totales. Esa es una de las medidas más básicas de la rentabilidad, ¿no? Ahí tenemos la fórmula, margen de ganancia, ¿no? Utilidad neta sobre ingresos. Hay un casito ahí, me dice que utilidad neta, ¿no? Una forma de pensar el margen neto es imaginar una tienda que vende un solo producto por un sol. Después de los costos asociados con la compra de inventario, el mantenimiento de una ubicación, el pago a los proveedores, los impuestos, los intereses y otros gastos, el dueño de la tienda mantiene 0.15 de ganancia por cada unidad vendida. Y esto significa que el margen de ganancia del dueño es del 15%. ¿No? Es del 15%. ¿Por qué? Porque he utilizado, tengo ahí el dato de la utilidad neta, que es el 0.15, dividido, ¿no? Entonces, los ingresos que ahí menciona un sol. Entonces, el margen de ganancia es del 15%. Muy bien. El ratio de rotación de activos, ¿no? Que también mide la eficiencia con la que una empresa utiliza sus activos para ganar utilidad. Imagina que una empresa tiene 100 de activos y que hizo 1000 soles de venta total el año pasado. Los activos generaron 10 veces su valor con ingresos totales, que es el mismo que el ratio de rotación de activos y se pueden calcular de la siguiente manera. Ratio de rotación de activo es igual ventas sobre el promedio de activo, ¿no? Sobre el promedio de activo. Como verán ahí el ejemplo, ¿no? Ventas generaron 1000 soles y tienen un promedio de activo de 100. 1000 entre 100 da 10. Luego viene el apalancamiento financiero, ¿no? O el multiplicador de patrimonio es un análisis indirecto del uso de la tienda de una empresa para financiar sus activos. Y las limitaciones, ¿no? Las limitaciones
del uso del análisis Dupont, el mayor inconveniente del análisis Dupont es que aunque es expansivo, sigue basándose en ecuaciones contables y datos que pueden ser manipulados. Vamos a seguir avanzando. El valor de los accionistas, ¿no? Que también es un punto muy importante, pero quiero marcar aquí, ¿no? ¿Por qué digamos, por qué se considera esta fórmula? El ROI es mayor que el WACC, ¿no? La pregunta que se hace, de acuerdo a la fórmula, ¿qué es el valor de los accionistas? ¿No? Ese valor financiero que los propietarios de una empresa reciben por poseer acciones en la empresa. Y se crea un aumento de valor para el accionista cuando una empresa obtiene rendimiento de patrimonio invertido, el ROI, superior a su costo promedio ponderado de patrimonio, que es el WACC. En términos más sencillos, se crea valor por los accionistas cuando la empresa se desempeña mejor de lo que ellos esperaban. Por eso, ¿y cómo crear valor para los accionistas? Dentro de ello tenemos pues el fin, maximizar y el valor para los accionistas, ¿no? Repito, ¿cómo crear el valor para los accionistas? El fin de maximizar el valor para los accionistas. Hay tres estrategias principales para impulsar la rentabilidad de una empresa. Uno, crecimiento de los ingresos, ¿no? Dos, el margen operativo. Tres, eficiencia del patrimonio, ¿no? Entonces, estos tres puntos, ¿no? Voy a determinar, ¿qué cosa? Que el valor de los accionistas va a poder ser impulsado y reconocido. Crecimiento de los ingresos, margen operativo y eficiencia del patrimonio. A tener en cuenta todo ello. Luego tenemos el crecimiento de los ingresos. Dentro de los crecimientos de ingresos determinamos, puede haber un aumento de volumen de ventas, ¿no? O sea, una empresa querría retener a sus clientes actuales y mantenerlos alejados de los competidores para mantener su posición en el mercado. En cambio, en el aumento de precio de venta, si una empresa puede aumentar los precios actuales de los productos como estrategia única o incrementos graduales de precios a lo largo de varios meses, trimestres o años para lograr un crecimiento de los ingresos. Por eso, ¿y qué es el margen de operación? Además de reconocer de maximizar las ventas, una empresa debe de identificar enfoques factibles. ¿Qué es eso, profesor? Para que me permita para la reducción de los costos que conduzcan a márgenes de operación óptimos, ¿no? Si bien una empresa debe esforzarse por cualquier, o sea, por cualquier dato por reducir todos sus gastos y el costo de venta y los gastos de venta, generalmente y administrativos, suelen ser la categoría más grande que deben ser administradas, especialmente y minimizadas. Pero los datos primordiales para poder hallar el margen de aprobación, como verán, tenemos el costo de venta, tenemos el gasto de ventas generales y administrativos. La eficiencia del patrimonio, ¿no? Dentro de la eficiencia del patrimonio tenemos pues que es la relación entre los soles de los gastos incurridos por una empresa y los soles que se gastan en la fabricación de un producto o servicio, que pueden denominarse ROCE, ¿no? Que quiere decir rendimiento de patrimonio empleado. O la relación entre el BIT. ¿Qué cosa es el BIT? Utilidad antes de interés en impuestos. Sobre el patrimonio empleado, la eficiencia del patrimonio refleja la eficacia con la que una empresa despliegue su efectivo en su operación, ¿no? ¿Y cuál es la fórmula de eficiencia del patrimonio? ROCE es igual, ¿no?
el EBIT, ¿no? El EBIT y dividido patrimonio empleado. Y dentro de ellos, ¿no? Se determinan las cuentas como propiedad, planta y equipo, inventario y el valor de accionista en la práctica. Siguiente. Retorno de patrimonio invertido. ¿Qué cosa es? Es una medida de rendimiento obtenido por los propietarios de patrimonio. El retorno sobre el patrimonio invertido es una medida de rentabilidad o rendimiento de las utilidades obtenidas por quienes proporcionan el patrimonio. O sea, es decir, que los accionistas de las empresas, al utilizar el retorno del patrimonio invertido, puede definirse, ¿no? Puede definirse. Y ahí vemos la fórmula, ¿no? La fórmula ahí de ROI, el EBIT, el tiempo, 1 menos el tiempo, ¿no? Valor contable que deuda, ¿no? Sobre, ¿no? Sobre el valor contable del patrimonio invertido. EBIT sobre el valor contable del patrimonio invertido. Pero, ¿cuáles son esas claves, profesor, para poder entender el retorno del patrimonio invertido? Utilizamos el ingreso operativo después del impuesto, ¿no? Lo famoso NOPAT, en lugar de la utilidad neta, porque debe considerar las ganancias no solo a los accionistas, sino también a los accionistas que optan de intereses. Mientras hay accionistas que optan por la utilidad neta, hay otro grupo que ven por intereses. Otro punto clave también utilizamos el valor razonable de la deuda y el patrimonio social en lugar de valor de mercado, porque el valor de mercado incorpora, ¿no? Incorpora las expectativas para el futuro. Pero el valor contable elimina estas expectativas para identificar con mayor precisión la rentabilidad actual. Y como última clave, tenemos en cuenta que la diferencia de tiempo, ya que el patrimonio debe ser invertido antes de que el patrimonio invertido comience a generar utilidades. Medida de rentabilidad social. En este punto, ¿no? ¿Qué datos vamos a utilizar? El ROA, y el ROE y el ROI. Estos son tres ratios que utilizan comúnmente para determinar la capacidad de una empresa, ¿no? De generar rendimiento sobre su patrimonio. Pero el ROI se considera más informativo que el ROA y el ROE, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque el ROA se calcula tomando la utilidad neta sobre el total de los activos. Sin embargo, el ROE se calcula como utilidad neta sobre patrimonio social y se utiliza para comparar empresas con la misma estructura del patrimonio. Y el rendimiento de patrimonio invertido en la práctica, profesor, es una medida de rentabilidad que puede ser útil para todas las profesiones de la finanza. O sea, que los administradores pueden comparar el margen entre el WACC y el ROI para identificar el valor de las inversiones. Todos los especialistas financieros investigan y utilizan el ROI para verificar los supuestos de proyección de su modelo financiero. Por ejemplo, que no haya un crecimiento perpetuo de ROI, imagínense, ¿no? Un dolor de cabeza. Siguiente, valor económico agregado, el famoso EVA, ¿no? EVA. Es una medida de los resultados financieros de una empresa basada en la riqueza residual. ¿Cuál es la fórmula del EVA, ¿no? Entendiendo el EVA, ¿no? El EVA es la diferencia incremental en la tasa de retorno sobre el costo de patrimonio de una empresa. O sea, EVA es igual NOPAT menos capital invertido por el WACC. ¿Y cuáles son los componentes del EVA? ¿No? La ecuación para el EVA muestra que hay tres componentes clave en el EVA de una empresa. El NOPAT, ¿no? Que es la cantidad de patrimonio invertido, y el WACC. O sea, el NOPAT puede ser calculada manualmente, pero normalmente aparece en las finanzas de una empresa pública.
El patrimonio invertido es la cantidad de dinero que se utiliza para financiar un proyecto específico. En cambio, el WACC es la tasa media de rendimiento que una empresa espera pagar a sus inversores. Los pesos se derivan como una fracción de cada fuente financiera en la estructura de patrimonio de una empresa. O sea, el WACC también puede ser calculada, pero normalmente se proporciona como un registro público. O sea, una ecuación para el patrimonio invertido que se utiliza a menudo para calcular el EVA es activo totales menos pasivo corriente, y esas dos cifras que se encuentran fácilmente en el balance o el llamado estado de situación financiera. Utilidades y desventajas del EVA, ¿no? El EVA evalúa el rendimiento de una empresa y su gestión a través de la idea de que un negocio solo es rentable cuando crea riqueza y utilidades, ¿no? El valor económico versus el valor de mercado. ¿Cuál es la diferencia? Que el valor económico, o sea, tanto el valor de mercado como el valor económico se utilizan ampliamente en los negocios, con diversos fines. Cada valoración emplea diferentes criterios en sus cálculos. El valor de mercado es el precio de algo como un activo determinado por la oferta y la demanda del activo en el mercado. O sea, el valor económico representa la cantidad máxima que un cliente está dispuesto a pagar por algo. Valor agregado de efectivo, el CBA, ¿no? Es una medida de la capacidad de una empresa para generar un flujo de caja superior al retorno de flujo de caja requerido por los inversores en las inversiones de las empresas. Vamos rapidito. ¿Qué es el retorno de flujo de efectivo de la inversión? Es una métrica de valoración que actúa como una aproximación al retorno económico de una empresa. ¿Y cuál es la comprensión del CEFROI? Que es una marca registrada de Hall, una unidad de Credit Suisse, ¿no? El banco suizo. Hall Valua Associate, formada en el año 1991, creó esta métrica de valorización que los fundadores creían que daba más información sobre el rendimiento económico de toda una empresa. Punto 11, voy a ser breve aquí porque el tiempo nos gana, ¿no? El EBITDA, ¿no? O utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, es una medida de los resultados financieros generales de una empresa y se utiliza como alternativa a las simples ganancias o utilidad neta en algunas circunstancias. Sin embargo, el EBITDA puede ser engañoso porque elimina el costo de las inversiones de patrimonio como la propiedad, la planta y el equipo. Esta métrica también excluye los gastos asociados con la deuda al añadir los gastos de intereses impuestos a las ganancias. Así es. ¿Y cuál es la fórmula, profesor, de ello? Como verán, tenemos dos aspectos. El EBITDA, utilizando la utilidad neta, ¿no? Utiliza la utilidad neta más intereses, más impuestos, más depreciación, más de amortización. En cambio, ¿qué pasa si utiliza en la otra fórmula la utilidad operativa? Solamente voy a aplicar, ¿no? El gasto de depreciación y el gasto de amortización. Muy bien, voy a avanzar con el caso práctico porque estamos con el tiempo. Dame 2 minutos. Dame 2 minutos, Sergio, para explicar. Análisis de la rentabilidad. Un casito así rapidito, el método Dupont. La empresa Ficusa SAC tiene activos totales de 2,5 millones. 2,5 millones de soles. Se espera que la empresa tenga una rotación de activos de 1,5 durante el próximo año y un margen de utilidad de 7%. El ratio de apalancamiento de la empresa es 1,25 y la tasa de interés sobre la deuda es 8% por año. Se solicita lo siguiente: ¿cuál es el valor esperado de rendimiento de los activos? O sea, el ROA.
¿Cuál es la cantidad usando la ecuación Dupont, así como la definición de ROA? ¿Cuál es el valor esperado de rendimiento del patrimonio? ¿Cuál será el ROA y el ROE? ¿No? Y dentro de esas cuentas me dice que el ratio de rotación de activos sería aumentada a 3, como llevaría a cabo en la administración de si es cambio, y el margen de utilidad sería aumentando el 10%, como llevaría a cabo la administración de este cambio, y el ratio de apalancamiento sería aumentada a 1.7, como llevaría a cabo la administración de este cambio. Entonces, la solución me están dando que en base a los criterios establecidos por la dirección financiera, para el siguiente año son los siguientes. Me dan los datos del activo, el ratio, el margen de utilidad, los ratios de leverage, ¿no? Y la tasa de interés. Y este es el detalle, ¿no? Acá están los detalles de patrimonio, deuda, intereses, venta, utilidad neta más intereses, utilidad neta, carga de la deuda, y estas son las fórmulas, ¿no? Esta es una manera de poder analizar. Y también el rendimiento de los activos, tanto el ROA como utilidad neta, y el otro ROA utilizando el ratio de rotación de activos con el margen multiplicado por el margen de utilidad. En cambio, el otro rendimiento de patrimonio ROE, utilizo utilidad neta sobre patrimonio y también utilizo el ratio de rotación de activos multiplicado por el margen de utilidad por el ratio de leverage, ¿no? Por la carga de la deuda. Y debajo, ¿no? Utilizo el criterio solicitado por el punto 3, ¿no? Con esta información. Lo único que varía es el ratio, ¿no? El ratio 1.57, estas tres informaciones, el ratio de rotación de activos, margen de utilidad y el ratio de leverage. Y también la misma fórmula. Lo único que van a hacer es de los datos de la fórmula que lo tienen acá y se aplica. Esta es su manera del método POI para poder determinar qué tan rentable es la empresa en sí. Le dejo este casito, ¿no? Porque es bien práctico realizarlo, ¿no? Que no es nada difícil. Y con ello estamos, digamos, finalizando. Y dejo esta frase: no hay inversión más rentable que la de conocimiento. Benjamin Franklin. Muchas gracias. Gracias, Cames. Gracias, Sergio. Y espero que la información haya sido adecuada. Que Dios me bendiga. Cuídense.